Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, analizando y compartiendo la información. Gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de programas en Canal 4 TV. Muy buenas noches, don Francisco David. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, dentro de lo que cabe, bien. Con temperaturas elevadas, ¿eh? Sí, parece ser que las temperaturas pues están cambiando constantemente y la verdad es que ya hemos hablado que lo del cambio climático es un poco complicado y seguirá porque ¿verdad? Recientemente precisamente era el Día Mundial de Medio Ambiente y bueno, y había unos datos por ahí que era bastante significante. Dice el cambio climático, la fiebre del planeta Tierra. Dice, las bruscas variaciones climáticas de las últimas décadas están directamente relacionadas con la quema de combustibles fósiles, talas masivas de masa forestal y el uso de fertilizantes, entre otros. Hay datos que hablan de 295 millones, es el número de horas de trabajo potenciales que se perdieron debido a las olas de calor en todo el mundo durante el año 2020. Hablamos de 295 millones, igual que 4 millones de muertes mundiales atribuidas a la contaminación en el año 2019. El 19% de la superficie mundial estimada que se vio afectada por sequía extrema en el 2020. El 19%, son unos datos que yo creo que tienen que hacer reflexiones todos los gobiernos de todos los países del mundo. A igual que 6,1 millones es el coste de las muertes prematuras debido al calentamiento global. Igual que 178 millones es el coste global de la destrucción causado en el 2020 por incendios, huracanes, inundaciones, es decir, que hablamos de muchos millones de pérdidas a consecuencia del cambio climático. Podíamos seguir, 345.000 personas, el número de mayores de 65 años que murieron debido a la ola de calor en el 2019. Es una cosa que hay que tener en cuenta, que a aquellas personas mayores pues le afecta este cambio. 569,6 millones son las personas que viven en menos de 5 metros sobre el nivel del mar, se enfrenta a una inundación y otros peligros. 2 millones sufren seguridad alimentaria a nivel mundial por rendimiento del cultivo, y 1.000 millones de dólares son los subsidios públicos otorgados a los sectores de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. 7,2 millones es el número de vehículos eléctricos del 2019 y un 1% total de todo el mundo. Por lo tanto, vemos una cifra bastante grande que está llevando lo que es el cambio climático o la fiebre de la Tierra. Esto yo creo que todos los gobiernos tienen que hacer un mayor esfuerzo y para este sistema. Y los podemos ver nosotros ubicados en Gran Canaria, que es una isla en el cual pues nosotros exportamos toda la comida, en el cual tiene embalaje y sobreembalaje, se produce muchos residuos y además recibimos más de 2 millones, hay 2 millones de habitantes y además recibimos más de 18, 19 o 17 millones de turismos que también pues se alimenta y ensucia además. Todo eso pues en una isla, en un territorio tan reducido, provoca muchos problemas medioambientales, y si las administraciones locales, insulares o tal, pues no hacen para que esto se minimice, al final la Tierra puede llegar al momento que no soporta tanto. Y hemos hablado muchas veces de este tema porque creo que es importante, incluso ya lo decía en una ocasión, de que posiblemente la costa, el mar vaya a comerse parte de la costa o venga y suba la ola y pueda tener efecto de muros, viviendas o casas que pueden ser afectados, y eso pues son unos gastos que conlleva, y esperemos que nunca pues suceda de que haya pérdidas humanas, porque es un tema que posiblemente pueda suceder.
Por lo tanto, yo creo que tienen que hacer una reflexión todos los gobiernos sobre este tema. De hecho, Canarias llevan con 6 meses con un borrador por el cambio climático y todavía no ha salido a trámite, y llevan 6 meses en el gobierno con él parado, y a veces veo que no le dan la prisa o la urgencia que requiere de este tipo de cosas para que se puedan solucionar muchos problemas que estamos viendo. También hablábamos el otro día del hierro, de la sequía que está pasando, porque los animales necesitan comida, y si tenemos que traerla fuera para que coma, no será sostenible, y la tierra requiere de que los animales estén ahí y puedan ellos tener autoconsumo de comida para poder sobrevivir. Así que por parte de las administraciones locales, en el cual pues tienen que poner un interés, en el cual pues la producción de residuos por parte de los ciudadanos tiene que ser bastante controlada, intentar de sacar todos aquellos residuos que sea posible de Canarias para que se lleve a las plantas de tratamiento y se haga una gestión correcta, no se sigan enterrando muchos tipos de residuos como aquí en Canarias se suele hacer, enterrarlo. Y obviamente pues ese daño que se le está haciendo a la tierra, si no lo paramos, vamos a tener unos efectos, que es lo que dice el cambio climático, y esperemos que las vidas humanas pues no tengamos pues ese tipo de desgracia con las vidas humanas. Bueno, por otro lado quería comentarles sobre el tema sobre el constitucional, que confirma que la seguridad de su sede está obsoleta, implantará un sistema de reconocimiento biométrico. Los lectores de acceso a la zona restringida están desfasados y se van a situar en 10 puntos, lo que intenta de eso, es decir, que ya vemos que hay instituciones que no están bien garantizadas por la seguridad. Los cambios que están habiendo en temas de seguridad es importante que se tengan muy en cuenta, que aquellos que estén soletos se cambien, porque al final pues la seguridad es un tema que se tiene que prevalecer, ¿no?, por los acontecimientos que estamos viendo en eso. Pues el Tribunal Constitucional el Constitucional es uno de ellos, que no tiene garantía de la seguridad para entrar y salir. Por otro lado, el gobierno ha decidido eliminar el descuento de la gasolina a lo que gana más de 2.000 euros al mes. Es decir, que ahora para los que ganen más de 2.000 euros no se le hace el descuento. Sinceramente no sé cómo se va a hacer eso, pero es complejo. Es complejo. Hay cosas que salen por parte del gobierno que no se entiende. Yo sé que los 20 céntimos que hicieron de descuento en el combustible para todo el mundo, yo no sé si realmente ha ayudado o no ha ayudado. ¿Por qué? Porque si usted me sube el combustible y me baja 20 céntimos, estoy en las mismas. Al final hemos visto que el combustible ha seguido subiendo y la gente tiene que consumirlo porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que el transporte seguir funcionando, y ahora aparece con esta norma que para que los que ganen más de 2.000 euros no tal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llevar la nómina a la estación de servicio para que no le hagan el descuento, o cómo lo vamos a hacer? La verdad es que es un poco... Ni idea. Es un poco raro. Dice, el gobierno tiene decidido prorrogar 3 meses más el plan de respuesta a la guerra de Ucrania, cuya medida finaliza el 30 de junio, pero también ha planteado eliminar ya ese documento de 20 céntimos en la gasolina, una de las ayudas estrella a los que gana más de 2.000 euros neto al mes, por lo que dejarán de beneficiarse toda la población como hasta ahora, es lo que entendemos. Por lo tanto, vemos que medidas que no sabemos qué es lo que resuelve a veces. Por otro lado, Yolanda Díaz se enfrenta al Banco de España por criticar subir las pensiones con el IPC. No sabe que la mayoría no llega ni a 1.000 euros, le contesta. Según pues, el presidente del Banco de España hizo una declaración y ella responde de que hay gente que no llega a los 1.000 euros. Y se ha respondido al gobernador, quien ha urgido acordar un pacto de renta de moderación salarial y margen empresariales, incluyendo los sueldos de los funcionarios y de las jubilaciones. Pues estas son las contestas que le dice la vicepresidenta Yolanda Díaz a banco. Yo no sé, entiendo que un técnico como el gobernador del banco
pues sus razones tienen para decir eso, porque es técnico. Yolanda Díaz, pues no sé exactamente si de verdad tiene razón o no, porque no veo yo que le conteste de esa manera por un tema que a lo mejor está motivado con números exactos de por qué. Moncloa subirá las pensiones no contributivas a un 15% para salvar su fondo público de empleo. El gobierno ha pactado con H. Bildu subir 15% de las pensiones no contributivas hasta el 31 de diciembre de 2022. Hombre, las pensiones no contributivas, la verdad es que si son aquellas personas que ganan 150 euros o 200 o 250, pues obviamente yo creo que sí, porque una persona es necesario que tenga más ingresos para poder sobrevivir si no tiene otros ingresos, claro. Los bancos cuentan con 14.000 millones para duplicar la recompra ya realizada. El BBV y CaixaBank Santander cuentan con programas por valor de 7.000 millones de euros destinados a exceso de capital. Buscar supondría amortizar acciones por un 17% de su resultados. Es decir, que los bancos están ganando dinero. Los bancos están ganando dinero. Pues lo que pretende es que es decir, como tiene dinero, hacer un reparto de las acciones a los accionistas, y por lo tanto vemos que tiene dinero. Y si la banca del IBEX 35 va a tener a su disposición los 14.000 millones de euros de exceso de capital durante este año 2023 para poder aumentar la retribución de accionistas al no encontrar mejores opciones de inversión. Es decir, que se reparte dinero porque tiene bastante. Y el pueblo sigue sufriendo en las entidades, en las sucursales, haciendo cola, diciéndole que tienen que hacer ellos el ingreso, de que tienen que sacar por el cajero, y al final, puesto eso, se le cobra comisiones y ellos se reparten su buen dinero. El precio del petróleo sube, los inversores ven insuficiente el alza de la producción por la OPE. Por lo que tengo entendido, quieren subir la producción, pero el precio sigue subiendo, y no entiendo, si sube la producción, ¿por qué sigue subiendo el precio? El presidente de Estados Unidos, John Biden, visitará Arabia Saudí en el próximo mes para consolidar el incremento de la producción de crudo. Quiere aumentar la cantidad de barriles, pero no vemos que se refleje en el precio para poder bajar un poco, que es el coste mayor que tiene el transporte, sea público, sea privado. Por lo tanto, no estoy entendiendo por qué el precio no baja, aunque se aumente ese tema. Por otro lado, también los caseros perderán 1.000 millones de euros con la nueva limitación del 2% de los alquilinos. La prórroga del plan de anticrisis desplegado en marzo por el gobierno para hacer frente a la escalada de inflación supondrá en la vertiente residencial una pérdida de ingresos de 1.000 millones de euros para los propietarios de viviendas en alquiler. El paquete de medidas, que inicialmente estará en funcionamiento hasta el 30 de junio, se extenderá hasta el 30 de septiembre, tal y como anunció ayer el jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez. Hombre, si eso le ayuda a la familia pagar alquiler, pues no creo que es mala idea. Ampliar el tiempo en que pueda tener ese 2% de descuento. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea declara que los indefinidos no son fijos de la Administración, son trabajadores temporales. Aquí entramos en una guerra que seguimos con ella, RQTR. La Unión Europea le dice, oiga, usted tiene que solucionar el problema que usted se ha saltado las normas, usted metió a personal ahí sin hacer las oposiciones, y usted tenía un tiempo, y cuando se acabe ese tiempo tiene que despedir a ese trabajador. Quieren solucionar, porque ahora todos los gobiernos quieren arreglar el problema con las mismas personas que están trabajando en la administración, sí, pero sin hacer oposición. Entonces la Unión Europea le está diciendo, oiga, eso no puede ser. Tiene que presentarse a unas oposiciones, y si gana la plaza entra. Bien. Y claro, usted imagínese toda la gente que están trabajando, que lleva mucho tiempo, cómo va a opositar ahora,
para seguir en su puesto de trabajo. Estas son las cosas que se hacen mal desde el gobierno y luego el resultado es que van a pagar pues aquellos que están en un puesto de trabajo ya y que controla a lo mejor bastante bien, pero que no ha tenido la oportunidad otros que quieren entrar. Bien. Y entonces pues lo que dice la Unión Europea, a ver cómo lo van a solucionar, porque si esto se va a los tribunales se puede tirar abajo y va a tener. Dice que hayan sido calificados como indefinidos no son fijos tras una sanción de la Administración por la utilización abusiva de la contratación temporal. No modifica la naturaleza del exceso contratado, que puede extinguirse cuando la Administración cubra la plaza. Usted tiene un plazo para cubrir. Si usted no la cubre, lo tiene que parar. ¿Vale? Entonces usted no lo ha hecho. Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues cerrar las administraciones. Bueno, tampoco se podrán cerrar porque si no se queda sin servicio. Hombre, pero sí es verdad que tiene que el trabajador tiene que ir a oposición y tiene que convocarla, y en esa convocatoria pues tiene que despedir a todos esos trabajadores, por lo que hay una parálisis enorme de la administración. Habrá las ovejas negras, vale, que conocemos de la administración, pero ese caos que se va a formar en las administraciones y ese pago multimillonario que se va a tener que llevar a cabo de indemnizaciones de trabajadores y trabajadoras que ha estado trabajando en las administraciones públicas. Hombre, le tiene que indemnizar, eso está claro, porque pues, si usted lo para, lo tiene que indemnizar. El caos que se va a montar. Pero es que ese es el problema que vemos cuando la administración hace las cosas mal, quieren arreglarlas después de una manera también mal. Claro. Y entonces la Unión Europea le está diciendo, eso no puede ser. Por ejemplo, hay un trabajador... La Unión Europea lo dice ahora, pero esos trabajadores que llevan 20 años, ¿dónde estaba la Unión Europea? Hombre, la Unión Europea se pronuncia cuando se le presenta las situaciones. ¿Hace 20 años? No, bueno, yo no sé si hace 20 años se presentó una demanda en el tribunal o no se le presentó. Hace 20 años los trabajadores estaban en una situación igual que la que está ahora. Lo que está claro es que la Unión Europea le ha dicho, oiga, usted tiene un problema. Claro. Y usted tiene que solucionarlo. Y hay gente que ya se ha presentado denuncias, por lo tanto ya los tribunales superiores de justicia pues le están diciendo, oiga, tenemos que saber exactamente que se pronuncien los tribunales de la Unión Europea. Por ejemplo, un trabajador estuvo vinculado a una universidad de Barcelona por varios contratos de duración determinada, presentó demanda para que se aclarara su condición. Dice, el juzgado consideró que la Universidad de Barcelona recurrió de manera abusiva a la utilización de sucesivos contratos de duración determinada y que la sanción debe ser conversión de relación en definida no fija, pero pese a ello elevó la cuestión que ahora resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas sobre la aplicación del acuerdo marco a una relación laboral que la jurisprudencia nacional califica de indefinido no fija. Están jugando con palabras, es decir, como dice, un fijo discontinuo. Mire, ¿qué es lo que es fijo discontinuo? Un rico pobre. Es que están sacando cosas que yo a veces... Canarias ha tenido un problema, por ejemplo, con las personas que trabajan como acompañantes del transporte escolar. Sí. Esas personas, cuando llega el momento de que no hay transporte escolar, ¿dónde va? ¿El empresario lo sigue manteniendo o va al paro? No lo puede mantener. Vale, pues eso es lo que tenemos que aclarar. Si va al paro, entonces está en la lista del paro. Pero el gobierno dice, no lo metemos en la lista del paro. Le vamos a seguir pagando, pero no está en la lista del paro. Y así, ¿me entiende? Se llama el fijo discontinuo. Ese es el fijo discontinuo. Por lo tanto, vemos que con sus cambios de palabras y llamarle de otra manera las cosas, pues estamos confundiendo a un montón de personas y estamos confundiendo a los números cuando la administración da datos. Y eso es un problema que vemos que está apareciendo. Y luego, cuando tienen un problema, no lo solucionan como tiene que ser, como dice la norma, lo quieren solucionar de otra manera para ver si le da cobertura y pueden seguir como estaban, pero de otra manera. Y al final estamos metidos en una bola que no sabemos exactamente cómo terminará.
¿Por qué? Porque parece ser que la clase política, cuando se equivocan, no saben corregir, y siempre pues tenemos, y como la administración es la que paga y no se le sanciona a aquellos que se equivocan, pues desgraciadamente estamos siempre pagando ahí hay los un montón ciudadanos. la verdad que ese tema hay muchos factores, ¿no? Claro, Factores claro que hay muchos. Por un lado los sindicatos que no han estado, claro, por otro lado los gobiernos que han estado y los propios trabajadores y trabajadoras, porque saben que su situación es irregular y saben que es su situación, pero mientras ha estado ahí 20 años no han dicho nada. Claro, pero es que ahora es cuando todo el mundo entra en cólera. Claro, por eso le digo, los sindicatos son los primeros que tenían que denunciar cuando ellos sabían perfectamente igual que trabajadores, los ayuntamientos, que después los jueces y las juezas le dan la razón al trabajador y se quedan los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas, porque denuncia por su situación que no es. Pero vamos a ver, ¿su contrato para qué era? No, es que yo estaba haciendo otra actividad que no es la que me correspondía y usted denunció que ese señor o esa señora le mandó a usted a hacer un trabajo que no es el que le corresponde. No, lo hizo, ¿no? Lo hizo bien, lo estuvo haciendo y ahora viene usted y denuncia. ¿Esto no lo entiendo yo? Pues eso es uno de los problemas que nos encontramos. Esto no lo entiendo yo. Eso es uno de los problemas ni que yo, nos ni encontramos nadie. Con la maraña, que luego me entiende, a lo mejor pues ya como estaba en otros trabajos y nadie denunció, va al juzgado y el juez le dice, pues mire, ya tiene razón. Entonces son cosas que y no encima se te viene y se sienta como testigo los políticos de turno, los que estaban ahí, que son los que se han quedado en la administración, le han abierto la puerta a personas que han entrado en las administraciones por la puerta de atrás, que son los pegacarteles. Por eso le digo que si las normas se cumplieran, estas cosas no pasarían. Pero como no se cumple, si usted tiene 3 años para cubrir una plaza y usted no la cubre, pues esa persona tiene que ser despedida. ¿Por qué? Porque al final usted no ha hecho sus deberes. Que no quiere quedarse ese puesto, no se quiere quedar vacío o no se puede quedar vacío. ¿Vale? Yo lo entiendo, pero ¿por qué no ha hecho su trabajo? Porque la clase política está sentadito y dejando pasar y cobrando. ¿Sabe por qué? Porque la clase política está cada 4 años, ¿no? Hoy está uno aquí, otro está allá, y aquí van pasando la bola y lo van haciendo. Pero ahí hay un factor que debería ser no en la clase política. Y yo creo que los directores generales y demás que tendría que estar, no debería ser político, sino debería ser asignado como funcionario para que el buen funcionamiento sea a largo plazo. Y aquí entra el director general hoy, dentro de 4 años entra el director general o la directora general. Los funcionarios tienen una responsabilidad que cuando las cosas no se están haciendo dentro de las normas, deben comunicarlo a la administración que corresponde para que actúe. Si un jefe de servicio de un área de recursos humanos sabe que eso existe, pues tiene que ponerlo en conocimiento de la administración que actúe. Pero ¿qué pasa? Que mira para otro lado. Claro. O le dice el político, pues mira, no te preocupes, deja eso así o tal. Entonces, todas estas cosas están pasando y al final los vemos metidos en un problema que somos todos afectados. Bien, porque nos toca el bolsillo, porque tenemos que pagar por los errores de ellos, o bien porque no tiene la oportunidad otra persona. Y ese problema va a ser difícil de resolver. Pues no sé, yo sinceramente no sé cómo lo van a resolver, pero sí es verdad que le van a hacer mucho daño, si se resuelve desde el punto de vista legal, le van a hacer mucho daño a las personas. Y también es cierto de que tendrán que pagar una cantidad bastante elevada. Claro. Y también es cierto que van a perder muchas personas preparadas la oportunidad de estar trabajando. No solo eso, ya personas que conocen la administración, que conocen el transcurso, y ahora habrá que hacer oposiciones para que entren otras personas que hay que formar. No, y que las que están pueden entrar. Lo que pasa es que tiene que prepararse para el examen. Tiene que prepararse para el examen y ese es el problema. Bueno, hablando de Canarias, la Federación Provincial, estamos hablando de la Federación Provincial exige el cese del director general de Pesca. Es decir, la Federación Provincial de Pesca le dice al Gobierno de Canarias que cese el director general de Pesca. Esto es que hay unos contronazos bastante grandes. ¿Por qué? Porque para pedir el cese me imagino que tiene que haber esos encontronazos. Dice, los pescadores aseguran que las relaciones están rotas y no volverán a reunirse con él. El club de pesca recreativa también pidieron su dimisión hace 1 año por falta de apoyo. Es decir, que vemos que hay varios colectivos en el cual pues este señor
pasa olímpicamente o no hace caso, y claro, ya están a lo mejor, oiga, si usted no hace nada, pues miren, márchese. Efectivamente, Márchese. Estará ahí por estar. Exacto. Por otro lado, diligencia presunto abuso sexual en una periodista. Hablamos del Ayuntamiento de Mogán. Parece ser que hay una diligencia que se abre por un presunto abuso sexual a una periodista en el Ayuntamiento de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán guardaba silencio hasta hace poco ante el caso del presunto abuso sexual y acoso a una de sus de televisión pública, es decir, que parece ser que hay una trabajadora que presentó una denuncia por acoso del hermano del responsable de esa televisión. Y bueno, si se ha archivado es porque no había indicio, pero bueno, estas cosas a veces hay que ver cómo se hace y por qué se hace, porque si se ha archivado es que a lo mejor se estaba manipulando la situación, porque si no se encuentra indicio suficiente como para que se siga adelante, pues vemos que no, y estas cosas son delicadas, y yo creo que tienen que tener un poquito más de cuidado con este tema, porque si no al final se pone el foco de que todo vale. Dice Lorenzo, subraya el impacto del acta de litigio en el trabajo de los juzgados. Ante el Parlamento aboga por un debate, profundidad, ante lo que considera un indicador que algo falla en la sociedad. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias insiste en la importancia de potenciar la mediación, el arbitraje y es decir, hay un alto litigio que los juzgados pues se ven colapsados a consecuencia de que no tienen suficiente personal para todo el litigio que hay, y lo que pide es que el tema de mediación, el arbitraje, funcione, porque hay cosas que son pequeñas, que en un momento se puede solucionar sin tener que haber un procedimiento judicial, y eso pues bajaría mucho el trabajo de los juzgados. Por otro lado, Canarias se vulnera los derechos fundamentales de las personas dependientes. El diputado del Común presenta en el Parlamento un informe del que señala lo lejos que están el archipiélago en la cobertura de dependencia. El archipiélago necesita 8.504 plazas residenciales para el doble de lo que tiene previsto construir. Es decir, que en el tema social seguimos con unos problemas impresionantes. Necesita 8.504 plazas de residencia y hay el doble. Es decir, no se está trabajando en este tema. No se está trabajando en este tema. El diputado del Común se lo ha puesto en conocimiento del Parlamento, que yo creo que se deben hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que al final están solas, están mal viviendo y no tiene ni con quién estar, no tiene a nadie. Bueno, hablamos también de que 3.245 entidades subvencionadas emplazadas a cumplir con la transparencia sobre los 1.327 millones de subvenciones. Es decir, que este año el comisionado de transparencia de Canarias ha desplazado a rendir cuenta sobre las transparencias del ejercicio 2021 a 3.651 entidades, 413 administraciones y entidades públicas y 3.245 organizaciones e empresas privadas, 2.399 más que el pasado ejercicio. Estas últimas recibieron más de 60.000 euros anuales del Gobierno de Canarias a los 7 cabildos y a los ayuntamientos de la Palma de Canarias. Es decir, que se tiene que controlar la transparencia, a quién se le da una subvención, por qué se le da, porque si no, el dinero no se puede malgastar. Efectivamente. Y esto vemos que es importante que la transparencia funcione, a quién se le da el dinero y cómo se le da el dinero y para qué es, porque si no el dinero será malgastado. Efectivamente, que se fiscalice que se gasta y sí, cómo se gasta. Por eso vemos datos que dice las entidades subvencionadas en el sector público 2019-2021
entidades privadas aplazadas a evaluar la transparencia 486 y un total de 8.989. El 2020 fueron 14.657 y el 2021 26.779. Por lo tanto, vemos que de aquí para atrás se ha dado mucho dinero y no se ha controlado dónde ha estado yendo. Hombre, usted sabe dónde ha ido parte de ese dinero. Los juicios de la Orquesta Filarmónica trastoca al calendario del Cabildo. Parece ser que la citación a Morales y Pérez del Pino y Medina obliga a convocar el pleno del jueves. La vista por las demandas de gerente se ha aplazado varias veces. Es decir, que como se celebraba pleno y tenían que ir al juzgado tanto el presidente como el vicepresidente como la concejala, pues se ha tenido que aplazar y por lo tanto hay que haber una modificación de la fecha para poder tener que ir, porque si no se van a seguir aplazando. Dice: el presidente insular declara como demandado y los consejeros del PSOE como testigos. Dice: los juzgados tienen pendientes varias vistas derivadas de la quise de la fundación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Pues es muy fácil. Si el juicio está para mañana o la semana que viene a las 10 de la mañana, y el pleno también es el mismo día, que haga el pleno por la tarde. ¿Cuál es el problema? Tienen que convocar, es decir, tienen que convocarlo, tienen que hacer la... Cuando te cita con antelación, por lo cual convocas el pleno, que yo seguro que todos los grupos políticos estarán de acuerdo, o aquellos que no estén interesados, a lo mejor no estarán de acuerdo. Pero no, yo creo que no va a haber ningún problema. Exacto, yo entiendo que podría hacerlo, pero muchos de ellos no están de acuerdo en ir por la tarde, porque hay dos personas que tienen que ir. Claro, pero vaya y ya está. Claro, pero por dos personas le trastoca todo lo demás. Vale, pero va, mire, es un esfuerzo, vale, bien, pero que entonces, tampoco le pasa nada. Ese es el tema. Tampoco no le va a pasar nada porque vayan a un pleno por la tarde, ¿eh? Porque hay un montón de trabajadores que trabajan por la tarde. Es que se debería hacer. Que se debería hacer, ¿me entiendes? Por la tarde la administración debería hacer muchas cosas. Lo que pasa es que en este país... Por el tema que es y el escollo que es, pues ya está, se soluciona. Pero como son procedimientos que se tienen que hacer irregular para que se convoque a todo en forma, en tiempo y con antelación y todo eso... Y tiene un montón de tiempo. El juzgado no te llaman de hoy para mañana para que cites al juez. El juez cuando te cita a un juicio te dice para tal fecha, con 3 y 4 meses de antelación. En algunos casos sí, otros no, pero de todas maneras yo creo que es un tema que se resolverá porque tendrán que ir de una manera o de otra. Pues fíjese usted por dónde, lo que hemos hablado, a un trabajador o una trabajadora, el juzgado lo cita para un juicio y el trabajador le dice, tiene que ir, tiene que ir. Y encima dice, si no va, usted será multado con no sé cuánto, no sé qué. Pero mire, a un trabajador, una trabajadora no le puede decir al juez, mire, yo mañana no puedo ir. ¿Por qué? Claro que no. Porque mire, pues yo trabajo de mañana. Claro. Y yo trabajo y como trabajo no puedo ir. Pero como la clase política tiene los privilegios que tiene... Por ahí estamos, el cachondeo nacional. Pero, y es lo mismo que usted en su empresa se equivoca, le hacen pagar las cosas. El político se equivoca, no le hacen pagar las cosas. El cachondeo nacional. Por lo tanto, los privilegios que tienen persona física, cualquier persona física que sea citado como testigo o como acusado para un juicio, tiene que ir. Claro, y por encima, cuando te viene la citación, te lo dice clarito, la coletilla. La coletilla te lo dice claro. No, y el político también tiene que ir, pero lo que pasa es que... es que tengo pleno. Exacto. Mire, yo tengo que ir a trabajar. Ya. Yo tengo que ir a trabajar y el turno mío de trabajo esta semana es de mañana. Convoco usted el juicio para otro mes. Por casualidad también tengo que trabajar. Ya. Pero sí, los privilegios, imagínese usted, los juicios se celebrarán cuando cambien el sistema con los privilegios que a los políticos se les está dejando. Por ejemplo, responsabilidad patrimonial, usted se equivoca, usted paga. Pero si eso no cambia, en política, mire, un administrador de una sociedad, si se equivoca, paga hasta con su propio patrimonio. Efectivamente. Sin embargo, el político tiene una responsabilidad y no paga los errores con su patrimonio. Lo paga el pueblo. Lo paga el pueblo, por eso a ellos no les preocupa que se equivoque.
No, no. Porque tiene a disposición de Es que ellos por eso se equivoca. pues la maquinaria, el abogado, el dinero. Es que por eso todo. se equivoca. Y eso, pues cuando cambie, cambie. Bueno, no hay luz al final del túnel. Los vertidos ilegales de agua residuales en Las Palmas de Gran Canaria no tiene fin. Esto es un comunicado del Ayuntamiento de Las Palmas en el cual pues dice, el expediente multa al ayuntamiento por verter aguas residuales, advierte a las consecuencias penales si no se paraliza de manera inmediata los vertidos, según la información que da los propios responsables de los servicios a día de hoy siguen produciendo. Es decir, que le han dicho que usted está contaminando, que usted tiene que parar eso, y ellos siguen. Ah, son políticos. Por eso. Este es el problema de la política. Y después Tiene que venir un juez, ordenar que se paralice, y luego a ver si lo condena. Pero si usted, ciudadano, hace esto, vamos, es que se lo llevan detenido. Es que se lo llevan hasta detenido. Pero lo hace el político y no. Por lo tanto, se le advierte que puede tener problemas penales. Por favor. Pero así lo van en este país con este tipo de cosas. Cada vecino pagó 552 euros en impuestos en el 2021, 33 euros más que el año anterior. Es decir, que los impuestos siguen subiendo, aunque la situación económica esté peor. Esa es una de las cosas que la gente tiene que sufrir. La situación económica está peor, pues los impuestos siguen sufriendo. Sube el agua, sube la luz y además viene el político y sube los impuestos. Claro. Es decir, que tenemos que asfixiar a todos los ciudadanos. Lo tenemos que asfixiar. ¿Usted ha visto la subida de los costes, lo que ha subido? Sí, yo por ejemplo en el tema de la luz, pues ha subido más de un 50%. La luz, el agua, en diferentes servicios, la alimentación y un largo etc. El combustible, todo. ¿Cuántos miles y miles de millones ha recaudado este gobierno de más? Hombre, miles. Ha recaudado muchísimo más. Ha recaudado muchísimo ¿Ha más. repercutido? No. ¿Ha podido con esa bolsa de recaudación reinvertirla? No. Claro que sí. Ellos ¿La va a invertir? Sí, en lo suyo. Exacto, ellos van a seguir haciendo lo que están acostumbrados. Subirse el sueldo otra vez. Montar sus chiringuitos y vivir bien. Montar sus chiringuitos y vivir bien. Por lo tanto, el ciudadano de a pie, que es el que paga, ese es el que tiene que seguir sufriendo con el agua, con la luz, con el teléfono. Que no puede bajar los impuestos. ¿Cómo que no puede bajar si usted está recaudando más todavía? Claro. Oye, que un paquete de mantequilla ya vale 4, casi 5 euros. Un paquete de mantequilla. Pues sí. ¿Y el pan? ¿Cuánto subió el pan? Es un artículo de lujo, ya comerse un poco. ¿Se acuerda que era comida de lunes, no? Es que un bocadillo de mantequilla. De pan y mantequilla con azúcar. Es que pues ya. un bocadillo de mantequilla es caro ya. ¿Por qué? Porque el tema es que lo que ha subido el pan, lo que ha subido los productos alimentarios, por lo tanto ya no es. Usted va al supermercado y se le ha aumentado la cesta de la compra, claro, pero más de un 25%. Y eso ha repercutido en los ingresos del gobierno en impuestos. Quería comentarles sobre el tema de Galda, que parece ser que tenemos un vídeo del alcalde de Galda haciendo unas declaraciones sobre la policía. Si los puede poner, pues hablamos un poco lo que le contestó la policía al alcalde. La razón de esta convocatoria es clara. Hoy amanecemos con un comunicado donde se me advierte por parte de la policía local que el Galdar Pride 2022 tampoco contará con refuerzos de la policía local. A mí me parece, primero, pues que se nos comunique que no se va a hacer el trabajo al que se han presentado voluntariamente y han sacado una plaza de funcionario, pues poco más tengo que decir. Yo creo que cuando alguien se presenta y jura la Constitución, tiene unos derechos, pero también tiene unos deberes. Y esto es jugar con la seguridad de una ciudad. Y no lo voy a permitir,
que lo tengan claro. Yo llevo recibiendo presiones, y voy a empezar desde hace un año aproximadamente. Presiones duras, presiones incomprensibles, presiones que están pagando los ciudadanos. Las madrugadas en las que llegan a los barrios y al día siguiente vemos multas a las 2, 3, 4 de la mañana. Multas delante de establecimientos en los que hemos tenido que aguantar sanciones incluso a personas con minusvalía por no poderse bajar de un coche. Esas multas no estaban avaladas por ningún caso concreto, no por inseguridad, no porque hubiera un problema que tuviéramos que actuar de inmediato. No. Eran sanciones que estarán todas bien puestas reglamentariamente, yo no lo dudo, pero que el pueblo de Gáldara ha notado una presión de la policía local, de su policía local. ¿Y saben lo peor? Que a quien se echa la culpa son a los mandos y al alcalde, cuando todo el mundo sabe por detrás que algo había. Y sí, ahora les voy a explicar qué es lo que había, porque todo se descubre, afortunadamente. Y este comunicado de hoy es el detonante. Aquí han enseñado la patita, y yo voy a explicar cuál ha sido la patita de todos estos meses. Primero, esas presiones, sí, efectivamente, que sigan presionando, porque ¿saben qué? El pueblo está al lado de este equipo de gobierno, no está al lado ahora mismo de la policía local. En otras ocasiones, quizás la policía local pudiera tener razones, en estos momentos no. Bueno, pues vemos que este hombre, el alcalde de Galda, ha dado una rueda de prensa diciendo las presiones que recibe por parte de los sindicatos de la policía local, que son los que con ellos se suelen sentar para negociar los plus, la subida de sueldo y demás. Y bueno, que lleva ya tiempo, y entonces pues lo que ha hecho es dar una rueda de prensa. Yo, por ejemplo, le contestó la policía local en un medio de comunicación, en el cual le dice que los policías justifican el aumento de multas porque subió el 50% de la plantilla. Usted no puede multar porque sube el 50% de la plantilla. La representación sindical de Galda acusa al alcalde de tratar de echarle al pueblo encima por cumplir con sus cometidos. Bueno, estamos viendo la entrevista, yo creo que hay algunos... Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta veremos otros cortes y así podemos desarrollar un poco más largo y tendido de esta rueda de prensa por parte del alcalde de la ciudad de Galda.